Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Marco, soy de Chile y soy el creador de LatinL, sitio web dedicado a la enseñanza de español como lengua extranjera. Si eres estudiante de español, probablemente has probado diferentes métodos para mejorar en la lengua. Quizás has leído diferentes libros o escuchado música para mejorar en tu comprensión auditiva, pero ¿has pensado que crear un podcast puede ser una buena opción? Bueno, si no has pensado en esta alternativa, te presento un fragmento de la entrevista que le hice a Harry de Chat Spanish. Harry es un chico de Inglaterra que decidió crear un podcast para mejorar su español, así que quizás este episodio te puede dar algunas ideas para continuar aprendiendo. Te comento además que la entrevista completa estará disponible en nuestro podcast Aprende Español con LatinL a partir del 1 de enero del año 2022. Así que espero que disfrutes este contenido. ¡Nos vemos! ¡Chao! Y ahora nuestro invitado es de Inglaterra. Tenemos aquí el gusto de compartir con Harry, que viene a hablarnos de su experiencia aprendiendo español. Harry, ¿qué tal? Mucho gusto. Todo bien, Marco. Mucho gusto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, weón? Bien, pues, weón. Todo bien por acá. Habláis más chileno que yo, weón. Pues sí, un poquito, pero sí. Vamos a hablar español hoy. Y muchas gracias por la invitación y a ver. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, Harry, para la gente que no te conoce, preséntate con nuestra audiencia. Bueno, sí. Un saludo a todos los oyentes. Me llamo Harry y soy un inglés y ahora vivo en Londres y me encuentro en mi habitación ahora mismo y tengo 26 años y sí, soy alumno del español, estudiante del español. Mi primera pregunta para ti es, ¿cómo nace tu interés por aprender español? Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Cómo nació mi interés en español? Bueno, en el colegio, cuando tenía 15 años, teníamos que estudiar un idioma en el colegio. Y en primer lugar, yo elegí el francés, como la mayoría de la gente, y me interesó bastante, porque los idiomas me interesan mucho. Pero después de un año, mi colegio me ofreció la oportunidad de aprender el español. Y claro que yo tenía muchas ganas de aprender el español. Pensaba que, bueno, el francés, no sé, que el español para mí suena mejor, me Ajá. pareció más interesante la oportunidad de hablar con gente de América Latina, además de España. Y nada, que elegí estudiar el español también. Y después, porque cuando tienes 16 años en Inglaterra, hay que presentarte unos exámenes, se Ujú. llaman GCSEs, y luego, en los últimos 2 años del colegio, tenía que elegir entre el francés y el español, y claro que elegí el español, como se nota, y Buena tuve, elección. sí, una muy buena elección, sí, y tuve un profe buenísimo en los últimos 2 años, un inglés súper bacán y de verdad se casó con una chilena y por eso Ah. me enseñó un montón de tu país. Y bueno, aquí mencionaste entonces lo de tu podcast. ¿Cómo, cómo piensas que te ha ayudado el podcast a mejorar español? Y para la gente que no lo conoce, ¿de qué trata este podcast? A ver. Ok, sí, buena pregunta. Hablamos de cómo nació el podcast. Bueno, se Ujú, llama Chat Spanish, como ujú. tú sabes, Sí, sí. y lo empecé hace un año y medio, algo así. Y básicamente, después de graduarme de la universidad, bueno, me mudé otra vez a Londres y durante un año y medio, casi 2 años, no hablaba mucho el español o tanto como lo quería Ujú, y me fui de una vacación a México con ujú. un par de amigos y ahí de repente mi interés en el español comenzó otra vez y cuando llegué o volví a Londres, empecé este podcast y bueno, la intención es, bueno, yo hablo con
muchos hispanohablantes por todas partes del mundo, de América Latina, de España, de todos los países. Y los oyentes pueden oír a hispanohablantes nativos con sus acentos diferentes, su cultura diferente, jerga, palabras, lo que sea. Y bueno, es como, la idea es que, claro, en primer lugar, que para mí, sobre todo, que yo tengo la responsabilidad y oportunidad de seguir practicando mi español. Ujú. Y para los oyentes, que yo quiero animar a gente a hablar y aprender y seguir hablando español. Y no sé, como con toda esta cultura de toda esta gente, existe una comunidad fuerte, muy emocionante, que me inspira mucho y bueno, es lo que estoy haciendo con este podcast. Y claro que tengo que entrevistar a gente como tú y por Sí. eso tengo que prepararme, esforzarme mucho en mantener mi nivel de español. Y claro que sí, me estoy Claro. mejorando poco a poco. Y bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a Latinele para recibir novedades cuando haya nuevo material disponible. También te invito a escuchar nuestros podcasts Speaking Spanish for Beginners para estudiantes de nivel inicial y Aprende Español con Latinele para estudiantes de nivel intermedio. Que esté muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!